Con mucha alegría saludamos nuevamente a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los queridos auditores. Y continuamos con este precioso devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título Él dará testimonio de mí. El versículo de oración hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 4. Los invitamos a leer este verso con toda oración y en el Espíritu. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Señor Jesús, mas amén, mas os he dicho. Sí, el Señor nos ha hablado estas cosas. Señor, damos gracias por el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Usted nos está hablando cada día su palabra para ser fortalecidos, para que guardemos su palabra, para que estemos, Señor, unidos a la vid. Gracias, gracias por estar aquí, unidos a su palabra, por el Espíritu, no solos, junto a muchos hermanos y muchas hermanas. Gracias por cada circunstancia de nuestras vidas, porque ellas nos ayudan a buscarle, a correr tras de usted. Nos ayuda a tener comunión, a orar cada circunstancia, para que usted nos socorra, nos bendiga y nos fortalezca. Le amamos una vez más por estar aquí. Amén. Hoy presentamos El Señor nos está preparando. Amados hermanos, ayer vimos que el Espíritu siempre va a testimoniar de Cristo. Siempre va a exaltar a Cristo. Siempre mostrará quién Cristo es. El Espíritu nunca va a exaltar un hombre. Espero que todos los hermanos puedan comprender esto. El Espíritu siempre va a exaltar a Cristo. Y el Espíritu nunca va a exaltar el nombre de un hombre. Es por eso que cuando vemos a algunos elogiar, exaltar al hombre, nos sentimos mal por dentro, nos sentimos mal interiormente. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué es? Porque nos sentimos mal por dentro, porque eso no encaja con el Espíritu, porque el Espíritu da testimonio de Cristo. Todos debemos entender que esto es algo muy, pero muy importante. Nosotros vamos a saber que cuando alguien está en el Espíritu o habla las palabras del Espíritu, cuando nosotros veamos a la palabra dar testimonio del Señor, de quién es Él, de su naturaleza, de su obra, de su propósito divino. Y si el Espíritu da testimonio de Cristo, este Espíritu hace también que nosotros testifiquemos o demos testimonio de lo que está en el versículo 27 de Juan capítulo 15. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, desde que recibimos el Espíritu. Nosotros también daremos testimonio de Cristo, queridos hermanos. Esta es la manera de percibir, la manera de identificar si el hablar de alguien está o no en el Espíritu. Porque el propio Señor dice que si está en el Espíritu, ese dará testimonio de mí. Si yo estoy en el Espíritu, voy a dar testimonio de Cristo. Voy a exaltar su nombre, voy a bendecirlo,
voy a adorarlo. Y todos podrán saber eso por el Espíritu, por la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 16, verso 1 de Juan dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. El Señor había hablado a los discípulos que el mundo los perseguiría, el mundo los odiaría. Y el Señor dijo: yo les estoy diciendo estas cosas para que no os escandalicéis. Y el versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Señor Jesús, aquí se nos dice algo muy claro. Y en el versículo 3 dice: y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí me conocen. El Señor estaba hablando con los discípulos esa noche, aquella última noche con ellos. El Señor estaba preparando a los discípulos para las cosas que vendrían. Miren, no fue el Imperio Romano el que fue a arrestar a Cristo, a buscar a Cristo para perseguir a Cristo, sino que fueron los religiosos. Fueron aquellos que estaban pensando en adorar, en prestar culto a Dios. Espero que los hermanos puedan comprender esto, porque esto, queridos auditores, es muy doloroso. Es esto lo que más duele. El mundo simplemente nos odia. Y hasta aquí, ¿qué importa eso? Está todo bien. Pero cuando vemos personas que en el nombre de Dios nos persiguen, esto es lo que más nos duele. Por eso el Señor estaba preparando a los discípulos para eso. Amados hermanos, debemos estar preparados, que si eso pasa en este tiempo, ya había acontecido antes con nuestro Señor. Entonces no necesitamos quedar escandalizados, porque esta palabra escandalizados, ¿saben qué significa? Significa tropezar. Y nosotros no vamos a quedar escandalizados por esto. El verso 1 decía: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Eso significa que cuando experimentas esto, amado hermano, amada hermana, no debemos tropezar, porque esto fue lo que aconteció con el Señor y va a pasar de nuevo con la gente. Ahora vamos al versículo 4 de Juan capítulo 16, que dice: mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Queridos amigos, queridos auditores, nosotros estamos viendo una cosa. Nuestro Señor murió, nuestro Señor resucitó, la iglesia fue generada. En el inicio de la vida de la iglesia, todo estaba bien, había paz. Pero ¿qué pasó luego? ¿Ustedes saben qué pasó? Pues vino una gran persecución a toda la iglesia de Dios. ¿No fue así? Los cristianos fueron dispersados y ellos sufrieron. Después vino la persecución del Imperio Romano y tantas otras cosas que acontecieron. Y todos estos apóstoles, aquellos 12 apóstoles, solamente Juan no fue martirizado. Todos los demás fueron martirizados. Mas ellos retrocedieron. ¿Ellos tropezaron? Pues no. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los había preparado para esto desde mucho antes.
Y es así que debemos saber una cosa, que es un principio espiritual muy importante, y es que el Señor, por medio de su hablar, siempre nos prepara para las cosas que acontecerán en nuestras vidas. Tal vez usted no sepa lo que viene al frente o más adelante, pero lo que estamos viviendo hoy es para prepararnos para lo que vendrá, porque el Señor nos ama, porque el Señor quiere darnos un gran galardón y necesitamos pasar por todas estas pruebas. Alabado sea el Señor, que todos podamos ir a nuestro Dios, orar, volver nuestro corazón a Él y dar gracias, porque Él nos dejó un consolador, nos dejó el Espíritu. Y es el Señor mismo quien nos está preparando para todo lo que vendrá. Alabado sea su nombre. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día lleno de oración en la presencia del Señor y un día también colmado de muchas bendiciones. Amén.